Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Protección Preventiva Capitán Refugio Murillo Varela. Tema a tratar hoy sobre la infancia, sobre los menores de edad. Un tema bien importante para todos y todas quienes tienen hijos, quienes tienen menores de edad, a los cuales se les tiene que hacer saber sus derechos y sus obligaciones. Es cierto que el menor ahora ha tomado un rol de empoderamiento donde él decide qué es lo que quiere hacer en su beneficio y muchas veces resulta ser en su perjuicio. Falta de conducción, un poquito de valores y de mano rígida para la educación. No queremos decir con eso que regresemos a las generaciones anteriores donde había maltrato. No, todos entendemos con palabras, con educación, con buenos tratos, con amor, con valores en casa. Pero el rol que se está tomando ahora con las nuevas generaciones es muy diferente a lo que nosotros hemos vivido y visualizado. Tema de hoy. ¿Qué derechos tienen los niños? Sí, pero también, ¿qué obligaciones son las que se les tienen que dar? ¿Qué obligaciones son las que tienen que cumplir, que cubrir en casa, en la escuela, con su comunidad? Vamos a tocar el tema, ¿qué derechos tienen los niños en estas generaciones? Hoy, 10 de abril del 2024, siendo las 5 p.m., transmitimos vía Facebook Live en Protección Preventiva. Transmitimos en el perfil de un servidor en Facebook Live, en un servidor Refugio Murillo. Transmitimos vía Zoom al 788-318-151. Trasládense al programa en vivo presionando el número 1. El link se los acabo de dar. Teléfonos de oficina 22 92 05 0079 y 22 95 28 33 18. Preguntas y respuestas. Nos encontramos en Instagram, TikTok, YouTube como Protección Preventiva. Nuestro escudo ya lo conocen, un escudo dorado con una pistola, unas esposas y un PR24. Haciendo alusión a la seguridad total. Twitter, estamos en todas las plataformas. Gracias por presionar me gusta, por compartir estos temas que detonan. ¿En dónde? En Protección Preventiva. No somos el único centro, pero sí el único que toca temas que detonan. Los desempolvamos, nos documentamos y los transmitimos. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a saber cuál es la edad en la que se considera niño. La edad considerada a un niño o niña es antes de la adolescencia, de que nace. Esa es la edad desde su concepción hasta la edad de adolescente. Y eso será hasta antes de los 12 años de edad. De los 12, 14 en adelante ya se considera adolescente hasta antes de los 18. Entonces, hasta los 12 años, niño, y de ahí pasará la etapa de adolescente hasta un día antes de que cumpla los 18 años, que será la mayoría de edad. Eso en México. Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad. Y asimismo, se considera adolescente desde los 12 hasta que cumpla los 18 años. ¿Por qué a los 18? Porque ahí ya entra en etapa de adulto, en edad de adulto. Así lo consideran las leyes en México. Ya podrá acudir al Instituto Nacional Electoral, tramitar su identificación INE, para que goce con todos los derechos de un ciudadano adulto. Vamos a tocar la iniciativa sobre los derechos de los niños. Bueno, la iniciativa de elaborar una convención sobre los derechos del niño se presentó en la Asamblea General en 1978 en Polonia, claro.
que pretendió que la aprobación de la convención coincidiera con la celebración del Año Internacional del Niño, 1979. Convención Internacional, Año Internacional del Niño. Convención considera, esa es la aprobación de la convención, que considera con la celebración del Año Internacional. En la Asamblea General del 79, en el 78, pero fue hasta 1979. Esa iniciativa de elaborar la Convención sobre los Derechos del Niño se dio en Polonia en el 78. Y fue hasta el 79 cuando ya entró en vigor. Ahora bien, esa historia de los derechos del niño viene desde 1959, donde las Naciones Unidas aprueban la Declaración de los Derechos del Niño. 1959. Bueno, generación anterior, todavía con una educación rígida, con muchas obligaciones para los menores. 59, 60, donde se cometían muchos abusos en los y las niñas, quienes eran servidores, costales de box, de los adultos, de los familiares, de los que visitaban. Era un abuso total, no entraba en vigor, no detonaba como ha pasado hace década y media, de 15 años, 18 años a la fecha. Los niños han exigido y hecho valer sus derechos. Y más ahora en esas generaciones llamados alfa, que conocen bien sus derechos, no mucho de sus obligaciones, ya que no las quieren llevar a cabo, pero sí conocen sus derechos. No así desde el 59, que fue aprobada esa ley para los derechos del niño, donde no valían, no eran respetados. Pero bien, ahora, se habla que en la historia de los derechos de los niños no es más que proporcionar a la infancia protección jurídica contra las peores formas y maneras de explotación. Una de ellas es explotación laboral, como lo hemos hablado. Explotación laboral, explotación sexual, niños que son sacados de su entorno, de su comunidad, para ser llevados a otra comunidad y ser explotados laboralmente. En cuestiones de mendicidad, niños que son sacados de su país incluso para otras cuestiones, violaciones quirúrgicas, matrimonios forzados, etc. Y aquí no era más que utilizar, bueno, es para utilizar la historia de los derechos del niño, de los derechos del niño, es para que se utilicen protocolos facultativos para aumentar los instrumentos de derechos humanos. Todo en base a la protección de los derechos de los niños y las niñas. Bueno, ¿cuál es la ley que protege a las niñas y a los niños? Vamos a hablar de la 136.03. Esta se tira el 22 de julio del 2003. Y no es más que el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, la 136-03 del 22 del 7 de 2003. Derechos de los niños, niñas y adolescentes. La ley 136-03. Y vamos a ver que se habla desde la concepción, desde el nacimiento del niño, y que ya cuenta con derechos, solo por haber llegado a la vida, solo por haber nacido. Bien, el niño desde que nace tiene derecho, uno, atención, lo marca nuestra Constitución, pero en la 136-3 nos marcan los derechos nacionales e internacionales que debe gozar la niña y el niño, así como adolescentes. Y nos dice que desde el nacimiento tiene derecho a un nombre e identidad propia, así como una nacionalidad. Haya nacido en el país que fuera, haya
haya nacido en el país que haya nacido. Entonces, uno de los derechos fundamentales que tiene el niño desde su concepción es hacer nombre y nacionalidad. Derechos de las... Bienvenidos, abogados. Lía Domínguez, bienvenida, abogada. Ahora bien, el niño debe gozar de seguridad social. ¿Desde que nace? Sí. Teniendo padres que laboren o no laboren, ¿tendrá derecho a seguridad social? Sí. Lo marca la ley, lo marca el 136-3. Pero en México aplica, si los padres del niño no cuentan con una institución médica, una institución de seguridad, el niño queda indefenso. Entonces nos estamos contradiciendo sobre la ley 136-3 con lo que marca la ley de nuestra ciudad. Si los papás del niño no cuentan con seguridad social, el niño tiene derecho a seguridad, a atención médica. ¿Dónde? Bueno, hay clínicas, muchas desaparecieron, pero hay clínicas que podrían darle la atención bajo un costo. Tenemos una institución que antes benemérita, honorable a nivel nacional e internacional, que se ha vuelto tan cara, se ha vuelto privada, ostenta una cruz y se ha vuelto más cara que clínicas particulares de primer nivel, cuando es una asociación, una sociedad que salva vidas de manera gratuita, sin importar condición social, género, estrato. Herido, lo levantaban, lo atendían sin costo alguno. Ahora esa institución en México, bueno, al menos en esta ciudad, se ha vuelto carísima, cuando es una asociación médica gratuita, donde incluso el vecino país del norte, Canadá, obsequió ambulancias a México para la atención de personas que tuvieran accidentes en vía pública en cualquier parte del país. Bueno, esa asociación que ostenta una cruz se ha vuelto más cara que una clínica particular, cuando su función, su labor desde la Segunda Guerra Mundial ha sido y debe ser altruista, gratuita en México y vivir con contribuciones de la ciudadanía. Pero ahora se ha vuelto muy cara. Por atención, por visita, por todo cobran en esa institución médica. Bueno, bienvenidos. Ahora, derechos del niño, tiene derecho a crecer, así como a un desarrollo con buena salud. Con ese fin debe proporcionarse tanto a él como a su madre los cuidados especiales, incluso a algún tipo de atención prenatal y postnatal. Y eso debería ser de manera gratuita, por ser mexicanos, ya que contamos con clínicas en México, muchas, bastantes y suficientes, para que tanto niño como madre tengan atención médica. Pero ahora en esa clínica que tiene una cruz que es más cara que una particular, se ha destapado tanto abuso y tanta anomalía en esas instituciones, en esa ciudad, que pues, las personas prefieren acudir a farmacias, acudir a otro tipo de médicos, algo como donde compran el medicamento y cuentan con la atención médica y les pagan simbólicamente por ser atendidos. Esta institución, vamos a tocar el tema de esta cruz que ahora es mucho más cara que un hospital particular en México. Bueno, vamos a ver las diferencias que existen entre derechos y obligaciones del menor de edad. Ya vimos a qué tiene derecho un niño, ¿verdad? Iniciando desde su concepción, a identidad, a una nacionalidad, a una vida digna, a ser recibido en su casa con amor, a tener un nombre propio, una identidad y atención médica. Pero, ¿es cierto? Bueno, vamos a explicar que los deberes y obligaciones, que por una parte son diferentes a otra y que los niños lo tienen muy claro, pero hay que recibir esas obligaciones que pues las vienen amparadas por algún derecho, derechos y obligaciones.
Si los derechos son algún tipo de privilegio, atención, el derecho que tiene el niño es algún tipo de privilegio como persona, empresa, Estado, los deberes no son más que obligaciones que se deben de llevar a cabo, que se tienen que cumplir. Así como tenemos derechos, debemos cumplir con obligaciones, con deberes, con mandatos, con indicaciones. Vamos a hablar de un tema que ha sido tocado mucho en el centro sobre los abusos que se cometen sobre los menores. Bueno, hablamos de 15 años atrás, de década y media atrás, donde el menor pues no tenía claros sus derechos. Ya empezaba a detonar sobre este tema, en que no debería ser ofendido, no debería ser golpeado, no debería ser maltratado. Ya iniciaba a empaparse con el artículo 3 sobre la ley federal que protege y ampara al niño. También habla de la educación, claro, pero bien, el niño empezó a saber de qué manera defenderse contra los abusos de personas ajenas, personas conocidas, incluso en su casa. Pero bien, el maltrato a los niños, eso viene a definirse como abusos y como la desatención de la cual son objeto los menores de 18 años. Así como incluir los tipos de algún maltrato físico, algún tipo de maltrato psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial, llámese trabajos forzados en menores de edad. Explotación comercial, otro tipo que puede causar un daño a la salud física y mental, así como afectar su buen desarrollo o dignidad del menor. Vamos a clasificar la clasificación de los derechos fundamentales de los niños. Y vamos a tomarlo de manera general, donde podemos agrupar los derechos de la infancia en 3 grupos. Son los derechos relativos a la protección, como el derecho a la vida, el derecho a ser protegido contra todo tipo de abuso, violencia o explotación. Derechos fundamentales de los niños. Es un tema destapado, pero aún así nos damos cuenta que en vía pública dichos derechos no son respetados en los niños, en las niñas, en los menores de edad. Nos damos cuenta cuando transitamos en vía pública y vemos en un semáforo una menor de edad de 15, 16, 17 años con un rebozo cargando a otro niño, a otro menor de edad de menos de 2 años, 1 año. ¿Alguna manera de explotación? Sí. ¿Funciones de mendicidad? Sí. No se respeta su dignidad, no se respeta. Hablamos de la explotación laboral. No están respetando el derecho que tiene el niño para ejercer algún tipo de labor, trabajo, con un horario establecido. Bueno, pero ¿qué hace una niña de 16 años, 15 años, en un semáforo con un niño solicitando algún tipo de ayuda, algún tipo de dádiva, o vendiendo algún tipo de producto, incluso con el menor tratando de limpiar el parabrisas del vehículo? ¿Qué hace una niña que no es de esa ciudad haciendo labores de mendicidad o actuando como payasito en la esquina, en el crucero, limpiando espejos, limpiando parabrisas o vendiendo productos? Bien, si no se respetan los derechos de los niños, cualquier niño, atención, puede presentar en el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas denuncia sobre violación a sus derechos. ¿Sí? Y niñas que no son de esta ciudad, niños que no son de esta ciudad, ¿qué pasa con ellos?
si no tienen más opción que de dónde están concentrados a los semáforos o a las esquinas donde tienen que trabajar. Una vez agotadas las vías legales del país, se traslada de esta forma la situación al comité, que podrá tomar medidas para proteger a los niños y niñas contra cualquier posible abuso. Y quien no conoce, quien no sabe, esos niños llegan con los ojos vendados, con los ojos cerrados. No conocen a nadie, solo deben de cumplir su labor de mendicidad o de trabajo forzado con más horas de las que especifica la ley y no tienen opción a acudir con nadie. Pero bueno, ¿qué pasa con la autoridad que pasa, que transita por la vía pública y que los recibe ese tipo de funciones de mendicidad? ¿Qué pasa con las unidades policíacas que ven a menores de edad siendo explotados trabajando más horas de las normales, con niños durmiendo, niños que consumieron algún fármaco para que no den problema y queden dormidos por varias horas? Y menores de edad solicitando una dádiva. ¿Qué pasa con la autoridad cuando se da cuenta de ese hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es permisible? Función de mendicidad, explotación laboral y niños sedados con algún tipo de fármaco para que la otra niña que está trabajando, que está limpiando vehículos, pueda desempeñar su labor sin problema. Tenemos que seguir con la venda en los ojos. Debemos hacerlos que no vimos, que no sabemos, que no pasa nada en México. Derechos de los niños. Bueno, los derechos. Aquí se proteja su vida y se respete su intimidad, privacidad y sexualidad. Tienen derecho a la salud, tienen derecho a llevar una vida sana, como haciendo deporte, jugar y disfrutar de un ambiente sano. Lo marca nuestra Constitución, que tienen derecho a una vida digna, a no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo. ¿Cómo? ¿Y qué hacen en la calle cargando niños sedados? A no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo. A que se respete su honor y se proteja su imagen. A tener su documento donde especifique su nombre, eso se llama identidad, su nacionalidad en su propio idioma, su propia lengua. ¿Qué tal? ¿Y se llevan a cabo los derechos del niño en México? Si salimos a Chiapas, nos vamos a dar cuenta que no aplican estos derechos. Bueno, lo vemos aquí también, ¿verdad? Tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Derecho a inclusión de niñas, niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad, así como ser atendidos en clínicas especializadas para tal efecto. Pero ya no tenemos clínicas. Derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho de prioridad, derecho a la identidad, derecho a tener un hogar, a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. No ser tomado como esclavo, como costal de box, como escuchador receptor de palabras altisonantes, abusos, etc. Los derechos y las obligaciones de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver en México. Bueno, es el derecho de toda persona de solicitar gratuitamente información generada, administrada en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregar sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso. ¿Cómo? Derecho de toda persona a solicitar gratuitamente información generada, administrada a posesión de las autoridades públicas.
Bien, a eso tiene derecho. Obligaciones. Obligaciones de los niños. Bueno, las obligaciones de los niños son compromisos. Son compromisos del Estado sobre la identidad, salud, educación, protección legal, entre otros. Pero no todo lo hace el Estado. Atención, los individuos menores de edad tienen responsabilidades y obligaciones en su casa, con sus padres, con su familia, así como obligaciones con su comunidad, llámese colonia. Atención, escuela, maestros y principalmente en casa. Importancia. ¿Qué importancia tiene que los niños tengan derechos? ¿Qué importancia? En su segundo. ¿Qué importancia tiene que los niños tengan derechos? Bueno, el niño debe gozar de protección especial y disponer de oportunidades y servicios. Dispensando, atención, todo ello por la ley. Dispensado todo esto por la ley. Y por otros medios para que pueda desarrollarse física y mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable y normal, así como en condiciones de total libertad y dignidad. ¿Cuáles serán algunas de las situaciones donde se dan las violatorias a los derechos de los niños? ¿Cuándo violamos los derechos de los infantes, de los menores de edad? Bueno, los datos, atención, los datos de acoso o ciberacoso entre los niños es alarmante en todo el mundo. Tocamos el tema de sextorsión, sexting, donde menores de edad interactúan por el otro lado de la computadora, por el otro lado de la tablet, con un perfil falso, quienes se hacen notar como menores de edad y son adultos enfermos, adultos delincuentes, mandan fotos de una niña o un niño menor de edad y se hacen amigos. Atención, solicitan información, solicitan fotos de ellos o de ellas y posteriormente se publica. ¿Cuándo es el ciberacoso entre niños o niñas por medio de algún ordenador, de alguna computadora, una tableta? La situación es alarmante porque el niño o la niña inocente en su casa da todos los datos: ubicación, familia, horarios, etc. Atención, un tema bien delicado, bien importante. Ahora bien, situaciones que violan los derechos de las niñas y los niños son maltrato y castigo físico sin causa justificada o justificada. Bien, hablamos que debe haber correctivos, ¿verdad? Sí, debe haber algo así como el niño o la niña debe ser premiado. Pero atención, ¿tienen derechos? Sí, tienen derechos. Y ya vimos cuáles nos marca nuestra Constitución y nos marca la 136-3. Ya vimos que tienen derecho a la vida, a una identidad, un nombre. Pero bien, ¿qué pasa con las obligaciones que son generadas por vivir en un hogar? Que son generadas cuando el niño goza de privacidad, goza de un teléfono, de una computadora, goza de una habitación, de una cama, de una casa, de una familia. ¿Tendrá obligaciones? Definitivamente sí. No es que haga trabajos forzados el cooperar en casa con la mamá y con papá.
tendrá que acomodar su ropa, tendrá que tender su cama, tendrá que acomodar sus zapatos, tendrá que cumplir con sus obligaciones en la escuela. Sí, no al castigo o maltrato físico. Bien, no, se está en contra del maltrato físico, no solo en los niños, en los adolescentes o los adultos. Claro que no es propio, pero no se trata de te doy algo para que tú hagas. No, como hay derechos, hay obligaciones. Y esas debemos serlas tatuadas con los buenos valores, con la buena educación de casa, donde todos debemos ser operadores cooperativos. Bueno, ya comimos en la mesa. Yo me sumo a levantar los trastes y lavar los platos. Debemos enseñarle a los menores que hay obligaciones en casa, en la comunidad, para que cuando se integren a una sociedad productiva, laboralmente hablando, lo hagan de manera profesional y con gusto. Las obligaciones empiezan en casa. Y esas obligaciones se trabajan en el ámbito laboral, donde no podemos, siendo adultos, si no cubrimos nunca una obligación en casa, desechar un empleo, irnos a otro, votar de manera constante, nunca estar a gusto y quedarnos en calidad de ninis en casa, ni estudiar, ni trabajar, ni querer hacer nada. Atención con este tema. Obligaciones se tienen, derechos se tienen. Uno de las situaciones que violan los derechos de los niños es la violencia doméstica. Sí, hemos tocado el punto de que en algunas comunidades lejos de las ciudades, siguen siendo abusadas las niñas y los niños. Bueno, les llaman usos y costumbres. Y alguien dice que son bien aceptadas. Costumbres cavernícolas, usos que no están inscritos ante ninguna ley, ante ninguna autoridad, pero las costumbres, al ser consuetudinarias, al llevarlas de manera constante, se vuelven leyes. Leyes no escritas, y que son respetadas. Pero usos y costumbres que atentan contra la dignidad, contra la sexualidad, contra el cuerpo, contra la dignidad de las menores y los menores, no son permitidos. Ya lo dice el 136-3. Esa ley está en contra de esos abusos y a favor de los derechos de las niñas y niños. Ahora bien, el acoso escolar o bullying, un tema que ha llevado a tribunales, a juzgados a los adultos, incluso profesores, profesionistas, han comparecido ante las autoridades por acoso escolar o bullying, al permitir que menores sean ofendidos y ellos están presentes, y ellos teniendo cierta autoridad no lo eviten. ¿Por qué son llevados? Porque pudieron evitar el abuso y lo permitieron. ¿Por qué permitieron que una niña o un niño maltratara a un compañerito con menor capacidad física o con algún tipo de discapacidad, etcétera, cualquier tipo de discapacidad? Y pudiendo evitarlo, no lo hicieron, no intervinieron, no lo evitaron, por eso comparecen ante las autoridades, porque pudieron evitarlo y permitieron que el ilícito, el abuso se diera. Ahora bien, también sobre las situaciones que violan los derechos de los niños, familias refugiadas, sí, migrantes que llegan de una ciudad, de un país a alguna ciudad, bueno, al ser acogidos en una familia, sufren abuso. Algo que está prohibidísimo, es una situación que viola los derechos de los niños. No se ve en México, ya vimos, sobre los matrimonios infantiles. Una total aberración de un adulto de 40, 50 años casándose con una niña de 11, 12 años. No en México, no se ve. Y algo que detona y nos mueve a todos es el embarazo infantil, el embarazo de niñas. Vimos el tema de niñas mamás, niñas que juegan el rol a ser mamás, niñas que no han cubierto, no han llegado a la plenitud física de su cuerpo y se embarazan a los 12, 13 años. Bueno, no se embarazan, las embarazan a los 12, 13 años. Ese tipo de embarazo prematuro o precoz es una situación que viola los derechos de las niñas. Y algo que, bueno, ahora se está, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, así como de las preferencias sexuales,
pero todavía hay personas que no encuadran en el respeto hacia la figura masculina o femenina y sus preferencias, ¿verdad? Sus gustos. La desigualdad de géneros, donde muchas veces son atacados, porque no tenemos la plena conciencia del respeto hacia ella o hacia él. Cada quien debemos estar en la línea de respeto, y si tú estás ok, yo estoy ok, para que no haya descalificación y no haya algún tipo de violatoria, y menos en la etapa infantil, para que no incurramos en alguna violatoria a los derechos de los niños. Obligaciones que tiene, atención, el menor de edad en casa. ¿Cuándo se tienen mascotas? ¿Hay obligaciones en casa? Sí, el menor tiene derecho a una vida digna, a una vida en familia, con amor. Ya vimos que desde su identidad, nombre propio, etc. Pero bien, tiene obligación de darle de alimentar a sus mascotas. Tiene obligación de poner y recoger la mesa, siempre siendo supervisado por un adulto. Ayudar a lavar los platos, siempre con supervisión. Tiene que aprender a asearse solo, a peinarse solo, dejando claro qué puede y qué no debe utilizar como vestuario. Vimos el tema de hipersexualización, donde las niñas utilizan ropa sexuada de adulto que no les toca. Niñas de 11 a 12 años utilizando minifalda, playeritas que enseñan abdomen llamadas ombligueras, bueno, hipersexualizadas totalmente. Obligación que tiene el niño, peinarse, asearse, dejándole claro que puede y no utilizar. En cuanto al vestuario, claro, en cuanto a la ropa, cuando permitimos que se hipersexualicen, ya los perdimos. Empezamos a abrir un abismo grande entre el niño y la niña. Obligaciones que tienen los menores de edad, los niños en casa. Operar siempre en un marco de dignidad y respeto hacia ellos. Siempre con respeto. Obligaciones que tienen los menores de edad en la escuela. Esa es una empezando, porque es una obligación el acudir a una escuela. Bien, algunas de las obligaciones como alumnos son, científicos de familia y alumnos en la escuela, son conducirte con respeto ante tus compañeros, maestros que son autoridades para ti, profesores y trabajadores del colegio, así como cumplir con todas tus tareas, con los requisitos que te piden en el colegio, ya que, pues, lo establecen para que tengas una calificación, una acreditación en la primaria, secundaria, en el curso que estés tomando. ¿Y qué obligaciones se tienen como estudiante? Respetar a tus compañeros, así como su forma de pensar y de desarrollarse o de ser. Hablamos de que hay que respetar preferencias, así como respetamos los derechos humanos, así como pedimos respeto para nosotros, debemos de estar en el mismo lema: respetar a las y a los compañeros por su forma de pensar, actuar y ser. Esa es obligación que tiene el menor de edad como estudiante. No agredir ni física ni verbalmente. Cuidar y respetar las instalaciones de su escuela. Atención, no ingerir bebidas embriagantes o estupefacientes dentro y fuera de las áreas escolares. Esto como estudiante. Derechos de más importancia. Bueno,
El derecho a la vida. El derecho a la vida es el derecho que reconoce a cualquier persona solo por el simple hecho de estar viva. Es uno de los derechos primordiales y fundamentales de todo ser humano. Y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras personas o de alguna institución. Gracias, bienvenidos. Gracias, bienvenidos. Derecho a la vida, artículo primero de nuestra Constitución. Es uno de los derechos que tiene el niño y lo marca la 136-3. El derecho a la vida se ha convertido en uno de los derechos fundamentales aceptado por, no todos los países, por muchos países. El 77% de las constituciones del mundo incluyen ese derecho, el derecho a la vida. En 1945, fecha en que se fundó la ONU, solo el 27% de las constituciones vigentes lo contenían. 45, fin de la Segunda Guerra Mundial. Y solamente el 27% de las constituciones vigentes tenían el derecho a la vida contemplado en su constitución. Solo el 27% de las constituciones de todo el mundo lo tenía contemplado. Sí, claro, acaba de concluir la Segunda Guerra Mundial, 6-9 de agosto, Nagasaki, Hiroshima, 1945. Y esa es la fecha en que se fundó la ONU y solo el 27% de sus constituciones tenía contemplado este derecho. ¿Cuál es el propósito del derecho? Bueno, el derecho es un sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirado en los tratados de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse o activamente. Bueno, ¿qué dice el 136-3 sobre los derechos de los niños? Bueno, a esa declaración se establece los siguientes derechos de los niños: a la igualdad, sin ningún tipo de distinción, discriminación, una por raza, por color, distinción por raza, color, sexo, idioma, religión o nacionalidad. A la protección para el desarrollo, un sano desarrollo físico y mental. A un hombre y a una nacionalidad, claro, a una identidad. Y lo marca nuestro primero de la Constitución, nuestro artículo primero, a una vivienda digna y a ser alimentado, respetado en casa, gozar de una familia. ¿Cuáles son las leyes que protegen los derechos de los niños? Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por sus siglas LGNNA, expedida, atención, por decreto presidencial el 3 de diciembre de 2014, donde garantiza a la niñez y adolescencia mexicana 20 derechos, 20 que son derecho a la vida, 1 a la supervivencia y al sano desarrollo físico y mental. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora bien, ¿quién protege los derechos de las niñas y los niños? Bueno, vamos a dar unos puntos. Las siguientes: enseñarles valores. Hemos hablado siempre y tocado el punto de que hay 3 tipos de educación. La primera, que viene de casa. La segunda, el ámbito escolar. Y el tercero, tu comunidad. Pero bien, las siguientes:
enseña valores. La educación en valores como la igualdad, el respeto o la solidaridad se puede realizar tanto en la escuela, pero principalmente en casa, en la familia. Proteger a los hijos, escucharles, fomentar que participen y reflexionen, así como predicar con el ejemplo. Siempre darles un buen ejemplo. Hemos hablado que cuando es un buen hijo, eso será un buen ciudadano. Responsables de hacer cumplir los derechos de los niños, todas las instituciones. Todas son responsables de que se cumplan con los derechos de los niños, todas las instituciones. Ahora bien, todas las instituciones, independientemente de su capacidad, su fuero, normatividad, tienen la responsabilidad de respetar los derechos de los niños y las niñas, así como también de los adolescentes, para brindarles oportunidad de promover a través de sus actividades, sean profesionales, sean buenos ciudadanos, no sean discriminados, no sean descalificados. Pero todas las instituciones son responsables de hacer valer y cuidar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y retomando el punto sobre las obligaciones que tienen en la escuela, fomentar una buena convivencia y respeto en las acciones que ellos mismos tengan para con sus compañeros, profesores, instalaciones, mantener y cuidar sus instalaciones, notificar a sus padres de las calificaciones de los documentos que les den sus profesores o las autoridades de su escuela, respetar las normas de convivencia establecidas en esa institución educativa. Nos damos cuenta que, curiosamente, los papás no se enteran de que los profesores les enviaron una nota, una cita para que comparezcan y hablen con él sobre la actitud, conducta de los menores. No las entregan a veces y luego hay problemática al esconder las notas. Es importante que el menor cumpla con sus obligaciones. Bueno, claro que sí tiene mucha importancia que cumpla con sus obligaciones, ya que si solo existieran derechos, eso sería imposible, solo tendrían que gozar y no tener obligaciones, solamente tener una vida muy relajada, muy light. Cuando hablamos de obligaciones jurídicas o legales exigibles y que quisiéramos solamente hacer lo que queremos sin tener responsabilidades. Pero bien, derechos de un niño son derechos humanos, es decir, que se busca proteger a los niños como seres humanos que son. Por tratarse de derechos humanos, los derechos de los infantes están constituidos por garantías fundamentales y derechos humanos esenciales. Nos damos cuenta que los diferentes organismos no gubernamentales, ONGs, derechos humanos a nivel estatal, municipal, nacional e internacional, siempre están visualizando que no se han violado los derechos de cualquier persona, pero principalmente los derechos del niño son derechos humanos. Sí, así como nuestra Constitución en el artículo 1 nos marca que el niño tiene derecho a identidad, a nombre, a una familia, a una vida digna, bueno, por tratarse de derechos humanos, los derechos de los infantes están constituidos por garantías fundamentales y derechos humanos esenciales. Ya vemos que de 1945 a la fecha se han constituido esos derechos para los infantes.
derechos y obligaciones. Bueno, los derechos son libertades y garantías que goza todo ciudadano. Esos derechos generalmente deben ser asegurados por el Estado. Las obligaciones son compromisos o responsabilidades que adquieren los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Deberes de los niños. Los deberes, atención, no son un castigo para los niños. Deberes u obligaciones no son un castigo, sino son una obligación que hace que sean responsables, que puedan trabajar de manera independiente. Les enseña a cómo organizar su tiempo, aprender a buscar las respuestas y resolver los problemas que se les vayan presentando en adelante. Con esto nos están preparando para ser resolvedores de problemas de manera independiente y no tener la necesidad de siempre buscar amparo a papá o mamá que me resuelva tal problemática en la cual yo me enfrento o me veo involucrado y no pueda resolver. Tiempo. Concluimos con este tema que ustedes solicitaron. Ya lo teníamos en fila, pero da derechos y obligaciones de los niños. Bien, concluimos con este tema. Ya vimos la información desde qué años detonan en México y en 27 países del mundo. Dato que no teníamos. Concluyendo la Segunda Guerra Mundial en el 45, solo 27 países tenían en sus constituciones plasmado como nuestra constitución en el artículo primero los derechos fundamentales del ser humano y sobre todo de los niños. ¿A qué tiene derecho el niño cuando nace? Que tengan una excelente tarde todas y todos. Gracias por seguir, estar y continuar en Protección Preventiva. Presionen me gusta, compartan para que sigamos con estos temas. Y recordemos que la seguridad somos todos. Temas que detonan. Excelente tarde, todas y todos. Gracias. Gracias, abogada. Gracias a todas y a todos. Gracias.